La mansión de los Ruiz siempre había sido un lugar de apariencias impecables. Sus enormes ventanales dejaban ver lámparas brillantes, alfombras traídas de Europa y un jardín que parecía pintado a mano. Desde afuera, cualquiera pensaría que allí dentro todo era perfecto. Un matrimonio sólido, una vida de ensueño, una felicidad sin grietas. Pero detrás de esas paredes de mármol se escondía un secreto capaz de derrumbarlo todo. Isabela, la esposa del millonario Alejandro Ruiz, jamás imaginó que su mundo se quebraría en una sola noche. Una noche en la que el silencio de la casa le pareció extraño, casi inquietante. Caminó por el pasillo con paso lento, preguntándose por qué no encontraba a su marido en la biblioteca, donde solía refugiarse después de un día de negocios. La luz tenue de la sala iluminaba apenas la silueta de dos personas. Y entonces lo vio. Allí estaba Alejandro, el hombre que siempre había mostrado dureza, poder y control absoluto, abrazado a Camila, la joven empleada de la casa. Pero lo que dejó helada a Isabela no fue el abrazo, sino el llanto desgarrador de su esposo. Lágrimas que jamás pensó que aquel hombre fuera capaz de derramar. Lágrimas que parecían arrancarle el alma. Isabela se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta, preguntándose si lo que veía era una traición o el inicio de una verdad más oscura. El tiempo pareció detenerse. La imagen se clavó en su memoria como una herida abierta. Alejandro escondía el rostro en el hombro de Camila, mientras ella lo sostenía con ternura, como si cargara un peso demasiado grande para dejarlo caer. Isabela, al presenciar aquello, sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué secreto podía ser tan devastador como para convertir al hombre más fuerte que conocía en un niño desvalido? Durante días, Isabela intentó convencerse de que había visto mal, de que su mente le jugaba una mala pasada, pero la duda comenzó a consumirla. La rutina de la mansión continuaba con la misma perfección aparente. Desayunos impecables, cenas elegantes, reuniones sociales donde todos envidiaban su vida. Sin embargo, en el interior de Isabela se libraba una tormenta. Cada mirada que cruzaba con Camila le parecía cargada de significados ocultos. Cada silencio de Alejandro era un muro más entre ellos. La joven empleada, Camila, siempre había sido discreta y trabajadora. Llegó a la casa buscando sustento para su familia, aceptando jornadas largas y sacrificios que pocos aguantarían. Isabela la consideraba confiable, incluso había llegado a verla como alguien más de la familia, pero después de aquella noche, la confianza se convirtió en desconfianza. Y lo peor era que Camila no mostraba ninguna incomodidad, al contrario, continuaba cumpliendo con su trabajo, con la misma serenidad de siempre, como si nada hubiera sucedido. Alejandro, por su parte, parecía cada vez más distante. No era un hombre fácil de descifrar. Su carácter fuerte y su obsesión por el control lo habían llevado a amasar una fortuna impresionante, pero también a crear un muro entre él y el mundo. Isabela lo había amado precisamente por esa seguridad que transmitía, por esa capacidad de resolver todo con firmeza. Ahora, ese mismo hombre era un desconocido. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban apagados, cargados de un dolor que él no se atrevía a nombrar. La incertidumbre se convirtió en un veneno lento. Isabela se preguntaba a diario, ¿era una infidelidad lo que había visto? ¿O acaso existía un secreto que él prefería compartir con una empleada antes que con su propia esposa? El silencio de Alejandro era insoportable, y el gesto contenido de Camila la volvía aún más sospechosa. En su mente, las piezas no encajaban, y cuanto más buscaba respuestas, más se hundía en la confusión. Una tarde, durante una comida en familia, Isabela observó cómo Alejandro evitaba su mirada una vez más. El tintineo de los cubiertos se mezclaba con un silencio incómodo que ella ya no podía tolerar. En su interior, la rabia y la tristeza peleaban por salir a la superficie, pero lo que más la hería era esa sensación de exclusión, como si existiera un mundo secreto al que ella no tenía acceso, un rincón oculto del alma de su esposo que había decidido compartir con alguien más. Isabela comenzó a recordar los primeros años de su matrimonio, la pasión, los viajes, los proyectos en común. ¿En qué momento se había perdido todo aquello? ¿Cuándo fue que el hombre fuerte que la protegía se convirtió en un extraño que lloraba en brazos de otra mujer? La herida no estaba solo en lo que había visto, sino en lo que había dejado de sentir.
la conexión, la complicidad, la certeza de ser parte del mismo camino. El recuerdo de aquella noche se convirtió en una obsesión. Isabela revivía la escena en su mente una y otra vez. Alejandro quebrado, Camila abrazándolo con dulzura, el silencio que lo envolvía todo. ¿Qué verdad podía ser tan insoportable como para convertir a un hombre poderoso en alguien frágil? Esa pregunta la atormentaba día y noche, y sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la realidad era mucho más dolorosa, compleja y sorprendente de lo que jamás imaginó, porque detrás de esas lágrimas escondidas había una historia enterrada. Una verdad que no solo pondría en riesgo su matrimonio, sino que revelaría heridas del pasado que nadie en la mansión estaba preparado para enfrentar. Una verdad que no hablaba de traición, sino de un dolor humano tan profundo que haría tambalear todas las apariencias. Lo que Isabela estaba por descubrir no solo cambiaría la forma en que veía a su esposo, sino también la manera en que entendía el amor, la lealtad y la fragilidad de quienes parecen más fuertes. La mansión de los Ruiz, con todo su esplendor, estaba a punto de convertirse en el escenario de una confesión que dejaría a todos sin aliento. Los días en la mansión transcurrían con la misma rutina impecable que siempre la había distinguido. Desayunos servidos en vajilla de porcelana, empleados que entraban y salían con pasos discretos, reuniones sociales donde las sonrisas eran más un deber que un reflejo del corazón. Para cualquiera que mirara desde afuera, Isabela tenía la vida que muchos soñaban. Un matrimonio con uno de los hombres más poderosos del país, un hogar envidiable y un futuro asegurado. Sin embargo, en su interior, la soledad crecía silenciosa, como una sombra que nadie veía. Isabela se despertaba cada mañana rodeada de lujos, pero lo que más anhelaba no era una joya nueva ni un viaje exótico, sino palabras sencillas de cariño que hacía tiempo no recibía de Alejandro. Ese silencio emocional la estaba consumiendo poco a poco. Miraba a su esposo en la mesa, concentrado en su café y en las noticias del día, y sentía que cada página del periódico lo alejaba más de ella. El hombre con quien había compartido risas y confidencias se había convertido en alguien distante, casi inaccesible. En contraste, Camila se movía por la casa con una naturalidad distinta. No tenía la sangre noble ni la riqueza que rodeaba a los Ruiz, pero sí una calidez que iluminaba cada rincón. Isabela la observaba de lejos, recordando el día en que la contrató. Camila había llegado con una carpeta de papeles en la mano, nerviosa, casi temblando. La urgencia en sus ojos hablaba más fuerte que sus palabras. Necesitaba el trabajo para sostener a su madre enferma y a sus dos hermanos pequeños. Isabela, conmovida por esa determinación, le abrió las puertas de su hogar. Ahora, años después, Camila se había ganado el respeto de todos en la mansión. Discreta, eficiente, con un corazón que no sabía de rencores. Sin embargo, después de aquella noche del abrazo y las lágrimas de Alejandro, Isabela no podía mirarla igual. Había algo en su serenidad que despertaba sospechas. ¿Cómo era posible que aquella joven estuviera tan tranquila cuando la tensión en la casa podía cortarse con un cuchillo? La vida cotidiana se convirtió en un laberinto de emociones ocultas. Alejandro salía temprano para atender negocios y regresaba tarde, agotado y evasivo. Isabela intentaba llenar el vacío con actividades sociales, cenas con amigas y visitas a la familia, pero ninguna de esas distracciones lograba calmar la tormenta en su pecho. Cada vez que se quedaba sola en la mansión, la imagen regresaba, su esposo llorando como un niño, sostenido por los brazos de otra mujer. Isabela empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Las miradas fugaces entre Alejandro y Camila, el tono de voz más suave cuando él le pedía algo, la forma en que Camila parecía comprenderlo sin necesidad de palabras. Eran cosas pequeñas, casi insignificantes, pero que en su mente se volvían pruebas de una complicidad que la excluía. La herida de la duda crecía y se alimentaba de cada silencio, de cada gesto no explicado. Una tarde, mientras Isabela recorría el jardín, se detuvo frente a un rosal que ella misma había plantado años atrás. Las flores estaban marchitas, descuidadas. Fue entonces cuando entendió que ese rosal era un reflejo de su matrimonio, hermoso por fuera, pero descuidado en lo más profundo. Recordó los sueños que alguna vez tuvo junto a Alejandro: formar una familia, viajar sin rumbo, envejecer de la mano. Sueños que parecían desvanecerse frente a la frialdad que ahora los rodeaba. Por su parte,
Alejandro vivía una batalla silenciosa que no compartía con nadie. El mundo lo veía como un hombre invencible, pero cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, enfrentaba un pasado que lo atormentaba. Su ambición lo había llevado a la cima, pero también le había arrebatado la paz. En el fondo, sabía que ocultar sus emociones solo lo estaba alejando más de Isabela, pero el peso de su orgullo era demasiado fuerte, y en esa carga silenciosa, Camila se había convertido en un inesperado refugio. Isabela no podía comprender por qué Alejandro encontraba consuelo en los brazos de una empleada y no en los suyos. Esa idea la perseguía, la humillaba, la hacía sentir invisible. Sin embargo, no se atrevía a preguntar directamente. El miedo a escuchar una respuesta que destrozara lo poco que quedaba en pie era más grande que su necesidad de claridad. Así, la vida en la mansión se volvió un teatro perfecto. Sonrisas en las cenas, conversaciones superficiales y un abismo que se hacía cada vez más grande. Una noche, incapaz de dormir, Isabela se levantó y caminó hasta la ventana de su habitación. La luna iluminaba la mansión con una luz fría, casi melancólica. Cerró los ojos y recordó la promesa que Alejandro le había hecho años atrás. El día de su boda. Siempre seré tu refugio, siempre seré tu fuerza. Ahora, mirando la distancia que había crecido entre ellos, esas palabras le parecían un eco lejano, una promesa rota que resonaba en su corazón. En el silencio de la noche, Isabela comprendió que no podía seguir ignorando la verdad. Algo oculto se estaba gestando dentro de esas paredes, algo que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Y aunque el miedo la paralizaba, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, porque en esa mansión perfecta, donde nada parecía faltar, lo único que realmente escaseaba era la verdad. El amanecer en la mansión trajo consigo una calma engañosa. El sol bañaba los ventanales con destellos dorados, y los pasillos olían a café recién hecho y a pan caliente. Pero dentro de Isabela no había paz. La desconfianza, como un veneno invisible, corría por sus venas cada vez que escuchaba los pasos de Camila en el pasillo o la voz pausada de Alejandro dando instrucciones. Aquella imagen, la de su esposo llorando en los brazos de la empleada, se había convertido en un fantasma que la perseguía, incluso en los momentos más triviales del día. Isabela trataba de disimular, de fingir normalidad. En las cenas hablaba de temas superficiales. Comentaba sobre algún vestido nuevo o sobre el próximo viaje que debían organizar. Pero sus ojos no podían ocultar la herida. Alejandro lo notaba, aunque prefería callar. Entre ellos, había crecido una distancia tan evidente que hasta los empleados lo percibían en los silencios prolongados y en la tensión que flotaba en el aire. Camila, en cambio, continuaba con la serenidad que la caracterizaba. Ordenaba las habitaciones, organizaba la mesa, revisaba los detalles de la cocina, como si la casa no fuera escenario de un secreto que amenazaba con explotar. Esa calma desconcertaba a Isabela, que la observaba de reojo con una mezcla de celos, enojo y, en lo más profundo, miedo, porque el miedo era lo que realmente la dominaba. El temor de estar perdiendo a Alejandro, el temor de ser reemplazada, de no ser suficiente. Una tarde, incapaz de soportar más, Isabela decidió enfrentar a su esposo. Esperó a que Camila se retirara de la sala y cerró la puerta con fuerza. Alejandro, sorprendido, la miró en silencio. Isabela respiró hondo y, con la voz temblorosa pero firme, preguntó: ¿Qué está pasando contigo y con Camila? El silencio fue como un golpe. Alejandro apretó los labios, bajó la mirada y se quedó quieto. Esa ausencia de palabras fue peor que cualquier confesión. Isabela sintió que el corazón se le encogía. No había excusas, no había negaciones, solo un vacío que lo decía todo. Te vi, continuó ella con lágrimas en los ojos. Te vi llorando en sus brazos, Alejandro. ¿Qué significa eso? ¿Por qué ella y no yo? El hombre levantó la vista con un brillo extraño en los ojos, un brillo de dolor, de algo que quería salir pero que seguía encadenado dentro de él. Sin embargo, su boca no pronunció palabra, y ese silencio fue un puñal para Isabela. La herida comenzó a sangrar más fuerte. Isabela empezó a notar que Alejandro buscaba cualquier pretexto para evitar momentos a solas con ella. Se refugiaba en el trabajo, en reuniones interminables, en viajes improvisados. Y cuando estaba en casa, parecía más un huésped que el dueño de la mansión. Camila, en cambio, seguía allí, cerca, inevitable, como una sombra silenciosa.
Las sospechas se transformaron en celos. Isabela comenzó a revisar detalles, a observar gestos mínimos, la forma en que Alejandro dejaba los papeles sobre la mesa cuando Camila estaba cerca, la manera en que ella bajaba la mirada con respeto, pero con una complicidad que ya no podía tolerar. Cada uno de esos gestos, aunque insignificantes, se convertía en una tormenta en su corazón. Una noche, incapaz de seguir callando, Isabela buscó a Camila. La encontró en la cocina, guardando algunos platos. Sus manos temblaban al sostener la vajilla, y su voz salió quebrada. «Dime la verdad, Camila. ¿Qué es lo que pasa entre tú y mi esposo?» Camila la miró sorprendida, casi asustada. Por un instante pareció que iba a hablar, que iba a abrir la puerta a la verdad que Isabela tanto temía. Pero entonces, apretando los labios, se limitó a negar con la cabeza y a susurrar: «No es lo que piensa, señora». Esa respuesta fue como una bofetada. No explicaba nada, no calmaba nada, no aclaraba nada. Isabela sintió que se ahogaba. Corrió a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Las lágrimas la envolvieron como una tormenta sin fin. El primer desafío estaba frente a ella, la incertidumbre más dolorosa de su vida. ¿Cómo seguir viviendo bajo el mismo techo con un esposo que no hablaba y una empleada que ocultaba algo? ¿Cómo soportar la humillación de no ser parte de la verdad? La mansión, que alguna vez fue su refugio, ahora se había convertido en una prisión de dudas y silencios. Los días siguientes fueron un tormento. Isabela caminaba por los pasillos sintiéndose una extraña en su propio hogar. Alejandro, con su mutismo, parecía un desconocido, y Camila, con su serenidad, era un enigma insoportable. Isabela comprendía que su matrimonio estaba en juego, pero también intuía que había algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Y lo que ella aún no sabía era que la herida que empezaba a sangrar no era solo la de una posible traición, sino la de un pasado oculto, un dolor tan profundo que, tarde o temprano, saldría a la luz. La tensión en la mansión crecía como una tormenta silenciosa que amenazaba con estallar en cualquier momento. Isabela ya no encontraba fuerzas para sostener las apariencias. Las sonrisas falsas frente a los invitados le pesaban, y cada reunión social se había convertido en un tormento disfrazado de elegancia. Mientras las demás mujeres la miraban con envidia por el lujo que la rodeaba, ella se sentía más sola que nunca. Nadie imaginaba que detrás de ese vestido impecable y de esas joyas brillantes había un corazón herido, desgarrado por la incertidumbre y la desconfianza. Alejandro, por su parte, se hundía más en su silencio. Las pocas palabras que compartía con Isabela eran frías, prácticas, carentes de afecto, y lo que más la desgarraba era ver cómo ese mismo hombre que no encontraba consuelo en su esposa había mostrado toda su vulnerabilidad en los brazos de Camila. Esa comparación la consumía, como un veneno que no daba tregua. ¿Qué tenía esa joven que ella no? ¿Por qué Alejandro prefería callar con su esposa y abrirse en lágrimas ante alguien que no era parte de su vida íntima? Una noche, cansada de tanto silencio, Isabela decidió enfrentarlo de nuevo. Esperó a que la casa quedara en calma y lo encontró en la biblioteca, sentado frente al fuego, con una copa en la mano. Su rostro estaba sombrío, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Ella se acercó, con la voz quebrada, y le suplicó: «Alejandro, por favor, dime la verdad. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Si hay algo que debo saber, si hay algo que ocultas, háblame». Él levantó la mirada, y por un instante Isabela creyó que iba a romper ese muro. Vio en sus ojos un dolor profundo, un grito contenido que estaba a punto de salir. Pero entonces, como si una fuerza lo obligara a callar, Alejandro apartó la vista y murmuró apenas: «No es el momento». Esa frase fue como un cuchillo en el corazón de Isabela. No era un no, no era una negación, era simplemente una evasión más. Sintió que el alma se le partía en 1000 pedazos. Los días siguientes se convirtieron en un suplicio. Isabela comenzó a aislarse, a caminar sola por los pasillos de la mansión, como un fantasma atrapado entre recuerdos y sospechas. Cada rincón le recordaba un momento perdido: la sala donde habían bailado juntos en una noche de lluvia, el jardín donde él le prometió un futuro lleno de hijos y risas, la habitación donde alguna vez se sintió amada y protegida. Todo eso parecía borrado, reemplazado por un silencio insoportable. Camila intentaba mantenerse al margen, pero su sola presencia era una provocación para el corazón herido de Isabela. Una tarde, mientras acomodaba flores en un jarrón,
Isabela entró en la sala y no pudo contenerse. Se acercó a ella con lágrimas en los ojos y la voz cargada de rabia y dolor. ¿Qué es lo que escondes, Camila? ¿Por qué mi esposo confía en ti más que en mí? ¿Qué verdad compartes con él que yo no merezco conocer? Camila bajó la mirada, y por primera vez Isabela vio un destello de culpa en su rostro. No respondió. El silencio de la joven fue aún más cruel que cualquier confesión. Para Isabela, esa falta de palabras era una confirmación de sus peores temores. Esa noche, incapaz de soportar más, Alejandro se marchó de la casa sin decir a dónde iba. Isabela lo esperó hasta el amanecer, mirando por la ventana, rezando porque regresara y le diera una explicación. Pero las horas pasaban, y el reloj parecía burlarse de su angustia. Cuando al fin escuchó el motor del auto y lo vio entrar por la reja principal, un cansancio infinito la envolvió. Alejandro entró sin mirarla, con el rostro desencajado, y subió las escaleras sin pronunciar palabra. Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. El dolor se transformó en humillación. La mujer que alguna vez fue el centro del universo de Alejandro, ahora era ignorada, desplazada, relegada al papel de espectadora en su propio matrimonio. Y lo peor era esa sensación de exclusión, de no pertenecer ya al corazón del hombre al que había entregado todo. Esa noche, en la soledad de su habitación, Isabela se dejó caer en la cama y abrazó la almohada con desesperación. Las lágrimas empapaban las sábanas mientras un pensamiento aterrador cruzaba su mente. ¿Y si su matrimonio ya estaba muerto? ¿Y si todo lo que habían construido se había derrumbado sin que ella lo advirtiera a tiempo? El dolor era tan grande que por un momento pensó en rendirse, en empacar sus cosas y marcharse para siempre. Pero algo la detuvo. Una mezcla de amor, orgullo y la esperanza de que aún existiera una explicación, una verdad oculta que le devolviera sentido a todo. Sin embargo, mientras esperaba esa verdad, lo único que tenía era silencio, un silencio que se convertía cada día en un grito insoportable en su corazón. Isabela entendió que estaba al borde de un precipicio. Un paso más, y su vida, tal como la conocía, se derrumbaría para siempre. Y aunque no lo sabía aún, ese dolor era apenas la antesala de una revelación que lo cambiaría todo. El amanecer llegó gris, cargado de un aire pesado que parecía presagiar un día distinto. Isabela despertó con los ojos hinchados. Apenas había dormido un par de horas, y en su pecho sentía una opresión que no la dejaba respirar. El espejo frente a ella devolvía la imagen de una mujer derrotada, con el maquillaje corrido de la noche anterior y el cabello desordenado. Pero lo que más le dolió fue reconocer que detrás de ese reflejo ya no estaba la esposa orgullosa de Alejandro, sino alguien que había perdido la fuerza de sostener su propio mundo. Decidió vestirse con calma, como si el simple acto de escoger un vestido y colocarse unas joyas pudiera devolverle algo de control. Caminó por la mansión en silencio, observando los cuadros colgados en las paredes, retratos familiares, recuerdos de viajes, escenas de felicidad congeladas en el tiempo. Cada imagen era como una burla cruel, un recordatorio de que aquella vida que parecía perfecta era ahora una mentira que se desmoronaba frente a sus ojos. Ese día, Alejandro no apareció en el desayuno. Camila, nerviosa, servía el café con las manos temblorosas. Isabela la observaba fijamente, intentando descifrar algún gesto que le revelara la verdad. El silencio entre ambas era insoportable. Finalmente, Isabela rompió la tensión con un susurro cargado de amargura. «Ya no puedo más». Camila la miró sorprendida, pero no se atrevió a responder. Isabela salió de la casa y caminó sin rumbo por el jardín. El aire fresco de la mañana no le trajo alivio. Al contrario, cada respiración se mezclaba con un nudo en la garganta. Sentía que estaba al borde de un abismo invisible, y cualquier movimiento podía hacerla caer en un vacío del que no sabría regresar. Con el paso de los días, la distancia con Alejandro se volvió insoportable. Él llegaba tarde, evitaba mirarla a los ojos, y cuando hablaba lo hacía como si estuviera en otra dimensión, atrapado en pensamientos oscuros. Isabela comenzó a sospechar que ya no solo había un secreto, sino algo mucho más grande, algo que podía destrozar todo lo que habían compartido. Una noche, el silencio se rompió en un estallido. Isabela, agotada de la indiferencia, lo enfrentó con una furia que nacía del dolor más profundo. «¿Hasta cuándo, Alejandro? ¿Hasta cuándo me vas a negar la verdad? No soy ciega, no soy tonta. Te vi llorando en brazos de ella, lo escuché en tu voz. No puedes seguir ocultándome lo que está destruyendo nuestro matrimonio».
Alejandro apretó los puños. Su mirada se llenó de una mezcla de ira y tristeza, pero aún así no dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Isabela rompió en un llanto desesperado, golpeando con sus manos el pecho de su esposo, como si con esos golpes pudiera arrancarle la verdad. «¿Por qué no confías en mí?», gritó entre lágrimas. «Soy tu esposa. ¿Qué derecho tiene ella que yo no tenga?». Alejandro, con el rostro endurecido por un dolor indescriptible, sujetó sus manos con firmeza y murmuró con voz ronca: «No entiendes, Isabela. No lo entenderías». Esas palabras fueron como un veneno que recorrió sus venas. El grito de su alma se convirtió en silencio. Un silencio cargado de desesperación. Isabela se derrumbó en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro, sintiendo que había perdido la batalla. La mansión, con sus luces y lujos, ya no era un hogar, sino una prisión de recuerdos rotos. Cada pasillo que recorría le recordaba su soledad. Cada rincón parecía susurrarle que su matrimonio estaba muriendo lentamente. Isabela comenzó a encerrarse en su habitación, evitando a Alejandro, evitando a Camila, evitando incluso mirarse al espejo. La tristeza se transformaba en desesperanza, y la desesperanza en una oscura tentación de rendirse por completo. Una madrugada, incapaz de dormir, se acercó al balcón y miró la ciudad iluminada a lo lejos. Pensó en huir, en desaparecer, en dejar atrás esa vida que se había convertido en un suplicio. Imaginó cómo sería tomar una maleta, subir a un auto y no mirar atrás. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de ella le recordaba que aún lo amaba, que aún quería entender, que aún había una parte de su alma que se aferraba a la esperanza de que Alejandro hablara y le devolviera un sentido a todo. Era un laberinto sin salida. Cada camino llevaba al mismo lugar, el dolor. Y en medio de esa tormenta emocional, Isabela comprendió que había tocado fondo. Su matrimonio estaba a un paso de romperse. Su corazón estaba al borde del colapso, y lo único que la mantenía en pie era una débil chispa de amor que se negaba a apagarse. Esa chispa, aunque pequeña, sería la que marcaría el rumbo hacia la verdad. Una verdad que, aunque dolorosa, tenía el poder de liberar a todos los que vivían atrapados en ese silencio insoportable. El amanecer siguiente trajo un silencio distinto. Isabela, aún con los ojos rojos por las lágrimas de la noche anterior, se levantó con un extraño presentimiento. No era alivio, tampoco era paz. Era más bien una sensación tenue de que algo estaba por suceder, como si el aire estuviera cargado de un misterio que finalmente iba a revelarse. Se dirigió a la cocina en busca de un café, pero se detuvo en seco al escuchar murmullos en el pasillo. Eran voces bajas, quebradas, y una de ellas era inconfundible, la de Alejandro. Isabela contuvo la respiración y se acercó despacio. La otra voz era la de Camila, suave, temblorosa, llena de compasión. «Ya no puedes seguir así, don Alejandro», susurraba Camila con lágrimas en los ojos. «La señora Isabela merece saberlo. No es justo que ella piense lo peor de nosotros». Alejandro guardó silencio unos segundos que parecieron eternos, y luego murmuró con un tono cargado de dolor: «No sé cómo hacerlo. No quiero que me vea como un hombre débil, ni que sufra conmigo esta carga. He pasado años construyendo una imagen de fortaleza, de éxito. ¿Cómo le digo que por dentro me estoy derrumbando?» Isabela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No entendía del todo, pero sus palabras tenían un peso distinto. No sonaban a traición, sonaban a confesión. Algo se quebraba dentro de Alejandro, y ese quiebre no tenía nada que ver con una infidelidad. Decidió no interrumpir. Se retiró lentamente y regresó a su habitación con el corazón acelerado. Por primera vez en semanas, su mente no se llenó de ira ni de sospechas, sino de una pregunta desesperada. ¿Qué dolor tan grande guardaba su esposo que lo obligaba a llorar en silencio, escondido de todos? Ese día, Isabela se acercó al despacho donde Alejandro solía refugiarse. No llamó a la puerta, simplemente entró. Lo encontró sentado frente a su escritorio, con la mirada perdida en unos papeles que ni siquiera parecía leer. «Alejandro», dijo ella suavemente, «ya no puedo seguir así. No quiero pelear más contigo. Solo necesito que me digas la verdad, sea lo que sea». Él levantó la mirada, y en sus ojos había algo distinto, un cansancio profundo, una tristeza imposible de ocultar. Durante unos segundos parecía debatirse entre hablar o callar, entre liberar su secreto o seguir cargando con él.
Finalmente suspiró y murmuró: «Isabela, tengo miedo». Aquella frase, tan sencilla y tan humana, rompió el muro que los había separado durante semanas. Isabela se acercó despacio y tomó sus manos. «No importa lo que sea, Alejandro, no tienes que cargarlo solo». Él cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Isabela lo abrazó sin pedir explicaciones, y en ese abrazo hubo una reconciliación silenciosa, un recordatorio de que aún existía amor entre ellos. La chispa de esperanza comenzó a encenderse en el corazón de Isabela. Por primera vez en mucho tiempo sintió que Alejandro estaba dispuesto a abrirse, que detrás de su silencio no había engaño, sino un dolor demasiado grande para ser compartido, y aunque aún no conocía la verdad, se aferró a esa certeza. La herida podía sanar si lo enfrentaban juntos. Esa misma noche, mientras el resto de la casa dormía, Isabela volvió al balcón y miró las luces de la ciudad, pero ya no pensaba en huir, ni en escapar. Ahora pensaba en resistir, en quedarse, en descubrir qué era lo que atormentaba a su esposo y cómo podían enfrentarlo de la mano. El miedo seguía allí, el dolor no se había ido, pero la esperanza había regresado, una esperanza pequeña, frágil, pero suficiente para mantenerla en pie. Y aunque aún no sabía qué verdad estaba a punto de escuchar, estaba dispuesta a enfrentarse a ella con valentía. Isabela no lo sabía, pero ese momento marcaba el inicio de un giro decisivo. Muy pronto, las sombras que habían cubierto su matrimonio se disiparían, revelando una verdad tan dolorosa como inesperada, capaz de cambiarlo todo. Los días que siguieron fueron diferentes, aunque no menos intensos. Isabela se despertaba con una mezcla de temor y esperanza. La herida en su corazón seguía abierta, pero ya no sangraba de la misma manera. La chispa que había sentido aquella noche junto a Alejandro se convirtió en un faro tenue que iluminaba su camino, aunque aún no le mostrara todo el panorama. Comenzó a observar a Alejandro con otros ojos. Sus gestos, antes interpretados como fríos o indiferentes, ahora parecían señales de un hombre que cargaba con un peso enorme. Su cansancio ya no era soberbia ni desprecio, sino el reflejo de años de sacrificios, de secretos guardados y de miedos internos que nadie había logrado comprender. Isabela comprendió, por primera vez, que el dolor puede adoptar muchas formas y que detrás de cada lágrima de Alejandro había una historia que aún no conocía. Camila, consciente de la tensión que aún los envolvía, comenzó a mantener cierta distancia, sin dejar de cumplir con sus responsabilidades. Pero su presencia, aunque más neutral, seguía siendo un recordatorio de que la verdad estaba oculta. Isabela decidió que ya no podía dejar que la incertidumbre la consumiera. Comenzó a acercarse a su esposo de manera pausada, con gestos simples. Preparar su café favorito, dejar notas de ánimo en su escritorio, invitarlo a pasear por el jardín. Cada pequeño intento de conexión era una semilla de reconciliación, un esfuerzo consciente por reconstruir algo que parecía roto. Alejandro, sorprendido por la paciencia y el cariño de Isabela, comenzó a abrirse lentamente, no con palabras, sino con miradas, gestos y silencios compartidos. Cada sonrisa que lograba arrancarle era un pequeño triunfo, cada conversación sincera una victoria silenciosa en su camino hacia la confianza. Isabela comprendió que no bastaba con esperar una confesión, también necesitaba demostrar que estaba dispuesta a comprender, a acompañar, a enfrentar lo que viniera. Una tarde, mientras organizaban juntos algunos documentos en el despacho, Alejandro rompió el silencio de manera inesperada. «Isabela, hay algo que debo contarte, algo que he guardado por demasiado tiempo». El corazón de Isabela latió con fuerza. Sintió una mezcla de miedo, ansiedad y alivio. Finalmente, Alejandro estaba dispuesto a hablar, y aunque no sabía qué escuchar, estaba lista para enfrentarlo. «Te escucho», dijo con voz firme, pero cargada de emoción. «Dime lo que llevas en el corazón». Él tomó un profundo respiro y comenzó a narrar su historia. Años atrás, antes de conocerla, Alejandro había vivido una tragedia personal que lo marcó para siempre. La muerte de un familiar cercano lo había dejado con un dolor que nunca logró procesar completamente. Camila, desde su llegada a la mansión, se convirtió en un apoyo silencioso, un hombro donde podía descargar su pena sin sentirse juzgado. Nunca hubo amor romántico ni traición, solo comprensión, acompañamiento y una humanidad compartida en la que Alejandro encontró consuelo. Isabela escuchaba cada palabra,
sintiendo cómo su corazón se inundaba de emociones contradictorias, alivio por la verdad, dolor por la desconfianza que había sentido y gratitud por tener finalmente claridad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no de desesperación. A partir de ese momento, comenzó un proceso de reconstrucción. Isabela y Alejandro comenzaron a hablar más, a compartir sus miedos, sus recuerdos y sus sueños nuevamente. Camila, consciente de su papel en la historia, mantuvo un respeto absoluto, permitiendo que la relación entre los esposos se fortaleciera. Cada día era un paso hacia la reconciliación, cada gesto, cada palabra, un ladrillo más en la reconstrucción del amor que parecía perdido. Isabela descubrió que la superación no era un acto de un solo día, sino un proceso continuo de paciencia, comprensión y valentía. Aprendió a enfrentar el dolor sin permitir que la definiera, a mirar a Alejandro con empatía y a aceptar que la vida estaba llena de secretos que, cuando se revelan, pueden sanar más que destruir. El camino no fue fácil. Hubo momentos de recaída, días en los que la duda regresaba y el miedo a perderlo todo amenazaba con volver. Pero la chispa de esperanza que habían encontrado juntos era ahora una llama firme. Isabela comprendió que enfrentar la verdad, aunque dolorosa, tenía un poder liberador. Cada lágrima compartida, cada palabra sincera, los acercaba más, reconstruyendo la confianza que creían perdida. Finalmente, la mansión volvió a sentirse como un hogar, no porque el lujo o la perfección regresaran, sino porque la verdad y la honestidad habían tomado el lugar de la desconfianza. Alejandro y Isabela aprendieron que la fuerza de un matrimonio no está en la apariencia, sino en la capacidad de resistir juntos, de comprender, de apoyarse en las sombras del pasado para construir un futuro más sólido y verdadero. Era una tarde cálida, de esas en las que el sol parecía derretir las sombras más profundas de la casa. Isabela caminaba por el jardín, intentando organizar sus pensamientos, cuando escuchó la voz de Alejandro llamándola desde la terraza. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y nerviosismo, pero decidió acercarse sin dudar. «Isabela», dijo él, con un tono diferente, cargado de determinación y ternura. «Hoy te contaré todo. Quiero que lo sepas de mí, desde el principio hasta ahora». Ella se sentó frente a él, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. No era miedo, era expectación. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar podía cambiarlo todo, pero también sentía que su amor por Alejandro era más fuerte que cualquier secreto. Él comenzó a narrar la historia que hasta entonces solo había compartido parcialmente. Camila no era simplemente una empleada. Había sido alguien enviado por la familia de Alejandro para cuidar de él después de una tragedia que pocos conocían. Años atrás, cuando Alejandro perdió a su hermano menor en un accidente, había caído en una depresión profunda. Nadie lograba acercarse a él, y su orgullo lo mantenía aislado. Camila, entonces, había llegado como una amiga, una confidente silenciosa que lo ayudó a superar la desesperación sin que él se sintiera vulnerable frente al mundo. «Nunca hubo amor romántico», continuó Alejandro, mirándola a los ojos con intensidad. «Ella me ayudó a llorar, a sentir, a enfrentar el dolor. Lo que viste aquella noche no fue traición, Isabela. Fue un hombre roto encontrando consuelo donde podía, mientras tú estabas destinada a ser la mujer con quien compartiría todo lo demás». Isabela lo escuchaba con lágrimas cayendo por sus mejillas, mezclando alivio y emoción. Cada palabra derribaba el muro de dolor que había construido en su corazón durante semanas. La duda, los celos, la ira, todo se transformaba en comprensión, en un entendimiento profundo de lo que había ocurrido. «Entonces, todo este tiempo», susurró ella, «yo pensé que habías cambiado, que ya no me amabas». «Nunca dejé de amarte», dijo Alejandro tomando sus manos con firmeza. «Solo estaba perdido en mi propio dolor, y Camila me ayudó a encontrar el camino de regreso. Pero nunca fue reemplazo. Nunca fuiste reemplazada». Isabela sintió que una ola de alivio la invadía. El peso que había sentido durante semanas, la angustia, la incertidumbre, todo se desvanecía frente a la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin la opresión del miedo en el pecho. Camila, al darse cuenta de que su papel había sido comprendido y que su discreción había protegido a los esposos, se acercó con respeto y cariño, ofreciendo su apoyo sin intervenir,
como siempre lo había hecho. Isabela la miró y, por primera vez, sintió gratitud en lugar de desconfianza. «Gracias por cuidarlo», dijo Isabela con sinceridad. «Sé que nunca fue fácil. Solo hice lo que debía», respondió Camila con una leve sonrisa. Alejandro necesitaba a alguien que estuviera allí cuando nadie más podía. Ese día, el aire de la mansión cambió. Ya no había sombras ni secretos, solo claridad y reconciliación. Isabela comprendió que la fuerza de un matrimonio no está en la ausencia de dolor ni en la perfección de las apariencias, sino en la capacidad de atravesar las pruebas juntos, con paciencia y amor. Alejandro y Isabela caminaron juntos por el jardín, dejando que la luz del sol iluminara cada rincón de su relación. Cada paso era un recordatorio de que habían sobrevivido a la confusión, al miedo y al dolor, y que ahora podían reconstruir su vida desde la sinceridad y el entendimiento mutuo. Ese giro decisivo no solo reveló la verdad, sino que fortaleció su vínculo de una manera que nadie podría romper. Isabela entendió que a veces las lágrimas de un hombre no significan traición, sino humanidad, que el amor verdadero resiste incluso las pruebas más duras, y que la confianza, una vez recuperada, puede convertirse en un pilar inquebrantable. En la noche que siguió, mientras la mansión quedaba en silencio, Isabela se permitió sentir paz por primera vez en semanas. La angustia había sido reemplazada por gratitud y esperanza, y en su corazón, una certeza se consolidaba. Aunque la vida pueda parecer injusta y oscura, la verdad y el amor siempre encuentran la manera de iluminar incluso los caminos más difíciles. Después de la revelación, la mansión parecía respirar un aire distinto. Las paredes que antes parecían susurrar secretos, ahora se sentían llenas de luz, y cada rincón reflejaba la calma que había regresado al hogar. Isabela caminaba por los pasillos con un sentimiento de libertad que no conocía desde hacía semanas. Ya no había sombras de sospecha, ni murmullos de traición, solo había claridad, y con ella, una oportunidad para reconstruir todo lo que había sido quebrado. Alejandro, por su parte, también experimentaba una transformación. Su postura ya no estaba cargada de tensión ni miedo. Sus pasos eran firmes, y su mirada, antes ensombrecida por el dolor, ahora brillaba con la determinación de un hombre que había enfrentado su vulnerabilidad y la había compartido con la persona correcta. Había aprendido que llorar no era debilidad, que abrirse no era traición, sino un acto de coraje y confianza que fortalecía el amor. Durante los días siguientes, Isabela y Alejandro comenzaron a hablar de todo, de lo que sentían, de lo que habían perdido y de lo que deseaban construir. Cada conversación era un ladrillo en la reconstrucción de su relación, un recordatorio de que el amor verdadero no se destruye por los malentendidos, sino que se fortalece con la sinceridad y la paciencia. Aprendieron a escuchar sin juzgar, a comprender sin exigir y a apoyarse sin condiciones. Camila, testigo de la reconciliación, continuó desempeñando su papel con discreción y respeto. Su presencia dejó de ser motivo de tensión. Ahora era un símbolo de la ayuda silenciosa que había permitido que Alejandro y Isabela encontraran su camino de regreso. Isabela incluso sintió gratitud hacia ella, reconociendo que su apoyo había sido crucial para que la verdad saliera a la luz y que su matrimonio no se rompiera por completo. Con el tiempo, pequeños gestos comenzaron a marcar la diferencia. Un café preparado con cuidado, una nota de ánimo en la oficina, una caminata por el jardín sin palabras, simplemente compartiendo el silencio con la cercanía de quienes se aman. Cada detalle, aunque sencillo, era un recordatorio de que la confianza podía reconstruirse y que el amor no solo sobrevivía a las pruebas, sino que podía salir fortalecido de ellas. Una noche, mientras compartían la cena, Alejandro tomó la mano de Isabela y la miró a los ojos con una intensidad que hizo que su corazón latiera con fuerza. «Isabela, nunca más quiero que pienses que estás sola en esto. Quiero enfrentar todo contigo, cada alegría y cada dolor. Aprendí que el verdadero amor se demuestra en los momentos difíciles, y tú has sido mi fuerza cuando pensé que no podría continuar». Isabela, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa serena, respondió: «Y tú has sido mi inspiración para no rendirme. Aprendí que a veces el amor se pone a prueba para enseñarnos lo que realmente importa. Ahora sé que juntos podemos superar cualquier obstáculo». El cambio en ambos era palpable. Lo que antes los había separado, ahora los unía con más intensidad. El dolor y la incertidumbre habían dejado paso a la comprensión y al respeto mutuo. Habían atravesado la tormenta y al hacerlo, habían descubierto una conexión más profunda,
más sincera y más fuerte que cualquier lujo o apariencia superficial que la vida les hubiera ofrecido. Incluso las rutinas cotidianas se volvieron significativas. Caminar juntos por los jardines, compartir risas espontáneas, intercambiar miradas cargadas de complicidad. Cada acto cotidiano se convirtió en un símbolo de su amor renovado. Isabela comprendió que la felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos de la mano de quien se ama. Alejandro e Isabela habían logrado lo que parecía imposible: transformar el miedo y la duda en confianza y amor. La mansión, antes escenario de silencios y secretos, ahora era un hogar lleno de comprensión y armonía. La experiencia los había marcado, sí, pero también los había hecho más fuertes y conscientes del valor de la sinceridad, la paciencia y la empatía. El proceso de transformación no fue inmediato ni fácil. Hubo días de recaídas, momentos de dudas y recuerdos dolorosos que amenazaban con regresar. Pero cada vez que esto ocurría, recordaban la verdad que habían descubierto y la fuerza que habían encontrado en su amor. Isabela y Alejandro entendieron que el amor verdadero se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras sinceras y con el coraje de enfrentar los desafíos juntos. Y así, paso a paso, lágrima a lágrima, risa a risa, lograron transformar lo que parecía una historia de dolor y sospecha en un relato de superación, reconciliación y amor auténtico. La gran transformación no fue solo externa, sino interna. Ambos habían aprendido a valorar la vulnerabilidad, a aceptar la humanidad del otro y a construir un vínculo que resistiría cualquier tormenta futura. Con el paso de los días, la mansión se llenó de una calma distinta, más auténtica. Ya no eran los lujos, las apariencias ni los secretos los que definían aquel hogar, sino la transparencia, la comprensión y la fortaleza de un amor que había sido puesto a prueba y había sobrevivido. Isabela y Alejandro aprendieron que la vida no se mide por las cosas que poseemos, sino por la capacidad de enfrentar juntos los desafíos, de sostenernos mutuamente en la adversidad y de encontrar luz aún en los momentos más oscuros. Isabela, mirando el jardín iluminado por el sol de la mañana, comprendió que cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre y cada enfrentamiento habían sido necesarios para llegar hasta allí. No había nada que temer ahora, porque habían enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera, y eso los había acercado más que cualquier demostración superficial de afecto. Cada cicatriz, cada duda superada, se convirtió en un recordatorio de su fuerza y de la resiliencia de su amor. Alejandro, sentado a su lado, tomó su mano y la apretó con suavidad. Sus ojos reflejaban gratitud, ternura y una determinación renovada. Había aprendido que ser vulnerable no era una debilidad, sino una de las mayores fortalezas que podía ofrecer a quien amaba. Había comprendido que la confianza, una vez rota o puesta a prueba, podía reconstruirse con honestidad y paciencia, y que la complicidad nacida del entendimiento mutuo era más poderosa que cualquier secreto guardado o miedo reprimido. Camila, por su parte, se convirtió en un ejemplo silencioso de apoyo desinteresado. Su papel en la historia había sido crucial. Había permitido que Alejandro encontrara consuelo sin comprometer la relación que verdaderamente importaba, demostrando que la empatía y la discreción pueden ser la diferencia entre la desolación y la reconciliación. Isabela, con un gesto de agradecimiento, le ofreció su sonrisa más sincera, sellando un lazo de respeto que, aunque distinto al amor romántico, era valioso y genuino. Aquel hogar, que antes parecía atrapado en un ciclo de silencios y dudas, se transformó en un refugio de entendimiento y armonía. Los pasillos que habían sido testigos de lágrimas y tensiones, ahora resonaban con conversaciones sinceras, risas compartidas y miradas cargadas de complicidad. Cada rincón reflejaba la historia de dos personas que, pese a la confusión y el miedo, habían elegido luchar por su vínculo y reconstruirlo desde sus cimientos. Isabela comprendió, en la profundidad de su ser, que la vida siempre presentará pruebas inesperadas, secretos que parecen imposibles de afrontar y momentos de incertidumbre que desafían el corazón, pero también comprendió que la clave para superar cualquier tormenta reside en la honestidad, la paciencia y la valentía de enfrentar la verdad juntos. No hay fuerza más grande que el amor verdadero, ni libertad mayor que la que se obtiene al confiar plenamente en quien se ha comprometido a estar a nuestro lado. Alejandro,
abrazando a Isabela bajo la luz de un atardecer que teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Sintió una paz que no había experimentado en años. Cada lágrima derramada, cada noche de miedo, cada enfrentamiento y cada palabra difícil habían sido pasos necesarios hacia la comprensión y la consolidación de su relación. Ahora podía mirar al futuro con esperanza, sabiendo que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. La historia de Isabela y Alejandro dejó una enseñanza clara. Las apariencias engañan, las pruebas son inevitables y el dolor, aunque intenso, puede transformarse en aprendizaje y fortaleza. Cada desafío enfrentado con sinceridad y amor se convierte en una oportunidad de crecer, de perdonar y de construir algo más auténtico y duradero. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Isabela y Alejandro permanecieron juntos, con la certeza de que el camino recorrido los había llevado a un lugar donde la confianza, la empatía y el amor verdadero podían coexistir en armonía. No era un final perfecto, pero era un final real, profundo y lleno de significado. Y en esa verdad residía su mayor triunfo, el amor que sobrevive a la duda y florece en la claridad, dejando un legado de esperanza, resiliencia y humanidad para quienes tienen el valor de enfrentar la vida con el corazón abierto. Así, entre miradas llenas de ternura y manos entrelazadas, comprendieron que la vida, con todas sus sorpresas y desafíos, siempre puede ofrecer una segunda oportunidad, y que las verdades ocultas, cuando se revelan con honestidad, no destruyen, sino que construyen un futuro más sólido y genuino. Su historia quedó marcada en el tiempo como un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la comprensión puede abrir caminos insospechados hacia la felicidad.